Bueno, vamos con cómo comprobar el pulso de inyección con un multímetro. Prueba básica y rápida. Esta es una prueba rápida de presencia de señal, pero no es tan precisa como el osciloscopio, porque el multímetro muestra un valor promedio de voltaje, no la forma de onda ni la duración exacta del pulso. Aún así, es muy útil para saber si la ECU está enviando pulso a los inyectores. Diferencias importantes según el tipo de motor. Gasolina, más fácil de medir, pulso de 12 voltios. Diesel Common Rail, más complicado, voltajes más altos y pulsos muy cortos. La prueba sigue siendo válida, pero los valores son diferentes. Preparación, obligatoria. Estaciona el coche en un lugar seguro, freno de mano puesto. Localiza los conectores de los inyectores, en la tapa de válvulas o riel de inyectores. Ten el diagrama eléctrico del vehículo para identificar el cable de control, el que viene de la ECU, normalmente el cable negativo o de mando. 4. Usa un multímetro digital de buena calidad. 5. Preferiblemente usa puntas de backproving, agujas finas, para no desconectar el conector y poder medir con el motor en marcha. Paso a paso con el multímetro. Paso 1. Configuración del multímetro. Pone el multímetro en modo voltaje DC, corriente continua. Escala inicial 20 voltios o auto range si lo tiene. Conecta la punta negra COM a una buena masa del chasis o borne negativo de la batería. 2. Localiza el cable correcto. Con el conector del inyector enchufado, identifica el cable de control. En la mayoría de gasolina es el cable que no tiene más 12 voltios constante. El otro cable suele tener 12 voltios alimentación. Usa el diagrama o prueba probando los dos cables con ignición encendida. Uno debe dar 12 voltios constante. Paso 3. Realiza la medición. 1. Enciende la ignición, posición on, sin arrancar todavía. 2. Clava la punta roja del multímetro en el cable del control del inyector, usando backprobing. 3. Motor apagado. Deberías ver 0 voltios o muy poco voltaje. La ECU no está enviando pulso. 4. Arranca el motor y déjalo en ralentí estable. 5. Observa la pantalla del multímetro. Deberías ver un voltaje promedio que fluctúa, normalmente entre 2 voltios y 8 voltios en gasolina. Acelera suavemente el motor, 2000-3000 RPM, y observa cómo cambia el voltaje. Repite la prueba en todos los inyectores para compararlos. Interpretaciones de los resultados. Valores normales en gasolina, aproximados. En ralentí, entre 1.5 y 4 voltios, depende del vehículo. Al acelerar, el voltaje promedio sube, puede llegar a 6 o 9 voltios, porque los pulsos se hacen más largos. El voltaje debe ser similar en todos los inyectores, más o menos 0.5 voltios de diferencia. Luego, en Diesel Common Rail, los valores suelen ser más bajos o más variables porque los pulsos son muy cortos. En ralentí puedes ver entre 0.5 y 3 voltios y sube al acelerar. ¿Qué significa cada resultado? Voltaje 0 voltios constante, motor girando, no hay pulso de inyección, problema grave. Sensor CMP, CKP o inmovilizador o ECU o relé de combustible o cableado cortado. Luego, voltaje fijo en 12 voltios. Cortocircuito o la ECU está manteniendo el inyector abierto, muy peligroso, puede inundar el motor. Voltaje muy bajo o casi 0 voltios. Pulsos muy cortos, mezcla pobre o problema en la señal. Luego, voltaje muy alto, cercano a 12 voltios. Pulsos muy largos. La ECU está enriqueciendo mucho la mezcla. Posible sonda lambda, MAF, MAP o fuga de vacío. Luego, voltaje inestable o que salta mucho. Mala conexión, cable dañado o inyector defectuoso. Diferencia grande entre inyectores. El inyector con voltaje diferente está fallando.
misfire en ese cilindro. Consejos importantes. Realiza la prueba tanto con motor frío como caliente. Muchas fallas solo aparecen en caliente. Si el motor no arranca, haz la prueba durante el arranque, cranking. Esta prueba solo confirma presencia de pulso y da una idea aproximada de la duración. No sustituye al osciloscopio. Si usas el multímetro en modo HZ, frecuencia, o duty cycle, porcentaje, si tu multímetro lo tiene, puedes obtener información aún mejor. Duty cycle alto es igual a pulsos más largos, lo que es igual a más combustible. Lo explico mejor. ¿Cómo medir el pulso de inyección con el multímetro en modo duty cycle, porcentaje y frecuencia, HZ? Estas dos funciones son mucho más útiles que la medición simple de voltaje DC para diagnosticar el pulso de inyección. Te dan información más precisa sobre la duración del pulso y la velocidad de inyección. Preparación, igual que antes. Motor en un lugar seguro. Localiza el cable de control del inyector, el que recibe el pulso de la ECU. Usa backprobing, agujas finas, para medir sin desconectar. Punta negra del multímetro a una buena masa del chasis, punta roja al cable de control del inyector. Medición en modo duty cycle, porcentaje, la más recomendada. El duty cycle te indica el porcentaje de tiempo que el pulso está activo, encendido. Es una forma indirecta pero muy buena de ver si la ECU está inyectando más o menos combustible. Configuración del multímetro. Gira el selector a duty cycle. Suele estar marcado como porcentaje o duty o porcentaje duty con Y. Algunos multímetros tienen dos opciones, positive duty y negative duty. Y negativa. Usa positive en la mayoría de sistemas de gasolina. Escala automática normalmente. Paso a paso. Enciende la ignición, posición on. Clava la punta roja en el cable de control. Arranca el motor y déjalo en ralentí estable. Observa el porcentaje en la pantalla. Acelera suavemente, 2000 RPM, 3000 RPM, etc. y observa cómo cambia. Repite en varios inyectores para comparar. Interpretaciones en gasolina. En ralentí, motor frío suele estar entre 3% y 8%. En ralentí, motor caliente entre 1.5 y 5%. Al acelerar a fondo puede subir hasta 30-70%, depende de la carga. Y un valor estable y similar en todos los inyectores es correcto. Luego, un duty cycle muy alto, por ejemplo más del 15% en ralentí, esto significa que la ECU está inyectando mucho combustible, mezcla rica. Posibles causas: sonda lambda defectuosa, MAF sucio, fuga de vacío, inyectores goteando. Luego, duty cycle muy bajo, casi 0%, mezcla pobre, posible filtro de gasolina tapado, bomba débil, sensor de temperatura equivocado. Luego, duty cycle 0%, implica que no hay pulso. Luego, duty cycle inestable o saltando, que hay mala conexión o inyector defectuoso. Bien, seguimos en 3. Medición en modo frecuencia, HZ, H mayúscula Z. La frecuencia te indica cuántas veces por segundo se activa el inyector. Está directamente relacionada con las RPM del motor. Configuración del multímetro. Gira el selector a H mayúscula Z, frecuencia. Escala inicial 2 kHz, hercios o auto. Paso a paso. 1. Conecta igual que antes, punta roja en cable de control. 2. Arranca el motor en ralentí. 3. Lee el valor en hercios, Hz. 4. Acelera y observa cómo sube la frecuencia. Interpretaciones. En un motor de 4 cilindros a ralentí,
750-900 RPM, tenemos una frecuencia aproximada entre 20 Hz y 30 Hz. La frecuencia sube proporcionalmente con las RPM. Fórmula aproximada. Frecuencia Hz es igual a RPM por el número de inyecciones por revolución. Y estas dos cosas, RPM y número de inyecciones por revolución, partido por 60. Tenemos que si la frecuencia es 0 Hz, 0 Hz, no hay pulso. Si la frecuencia es correcta pero el duty cycle es anormal, la ECU está enviando pulsos a la velocidad correcta, pero la duración es incorrecta. Problema de mezcla. Diferencias grandes entre inyectores. Ese cilindro tiene problema. Consejos importantes para mejores resultados. Realiza las pruebas con motor caliente, temperatura normal de funcionamiento. Compara siempre los 4 inyectores, o 6 o 8 según el motor. Deben dar valores muy parecidos. Si el motor no arranca, haz la prueba durante el arranque, cranking. La frecuencia será más baja. En Diesel Common Rail los valores de duty cycle son generalmente más bajos y la frecuencia más alta, porque usan múltiples inyecciones por ciclo. Algunos multímetros tienen la opción ms, milisegundos, directamente. Pulse width, ancho de pulso. Si tu multímetro lo tiene, es aún mejor. Por lo tanto, orden recomendado de pruebas con multímetro. 1. Voltaje DC, rápido. 2. Duty cycle, porcentaje. 3. Frecuencia, Hz. Bien, explicación. Diferencia entre comprobar el pulso de inyección con osciloscopio, voltaje, y diagnosticar el inyector con pinza amperimétrica, corriente. Son dos mediciones complementarias pero muy diferentes. Ambas se hacen con osciloscopio, pero miden cosas distintas del mismo circuito. 1. Comprobar el pulso de inyección con osciloscopio, medición de voltaje, que mide la señal de control que envía la ECU al inyector, el pulso eléctrico de mando. ¿Dónde se conecta? Normalmente con puntas de prueba en el cable de control, back probing, o en el conector del inyector. ¿Qué muestra la forma de onda? Voltaje del pulso, normalmente 12 voltios en gasolina. Duración del pulso, pulse width en milisegundos. Forma rectangular del pulso. Pico inductivo, spike de voltaje alto cuando se cierra el inyector. Sincronización y regularidad de los pulsos. Ventajas. Verifica si la ECU está enviando la orden correctamente. Detecta problemas en el cableado, driver de la ECU, sincronización CMP/CKP y duración del pulso. Muy útil para diagnosticar si hay pulso o no y si la duración es correcta, mezcla rica o pobre. Limitación. No te dice si el inyector físico está funcionando bien. Puedes tener un buen pulso de voltaje, pero el inyector está mecánicamente trabado, sucio o con bobina defectuosa. 2. Diagnosticar el inyector con pinza amperimétrica, medición de corriente. ¿Qué mide? La corriente real que circula por la bobina del inyector cuando recibe el pulso. ¿Dónde se conecta? Se le coloca la pinza amperimétrica de baja corriente, low amp clamp, 20 amperios o 60 amperios, alrededor del cable de alimentación positivo o del cable de control del inyector, sin desconectar nada. ¿Qué muestra la forma de onda? Rampa de corriente. Cómo sube la intensidad mientras el inyector está abierto. Tiempo que tarda la bobina en saturarse. Pico de corriente máximo. Comportamiento inductivo del solenoide, si abre y cierra correctamente. En inyectores piezo, pulsos positivos y negativos. Ventajas. Detecta el estado mecánico y eléctrico interno del inyector, aunque la ECU mande buen pulso.
Muy bueno para encontrar inyectores sucios, trabados, con bobina en corto, abiertos o con resistencia incorrecta. Muestra si el inyector realmente está abriendo. La corriente sube de forma característica cuando la aguja se mueve. Limitación. No te dice directamente si la señal de la EQ es correcta, por eso se combina con la medición de voltaje. Resumen de las diferencias principales. Osciloscopio en voltaje diagnostica la señal de mando de la EQ. ¿La orden llega bien? Pinza amperímetrica diagnostica el comportamiento real del inyector. ¿El inyector responde correctamente a esa orden? Lo ideal es hacer ambas pruebas juntas, voltaje en un canal más corriente en otro. Así ves si el problema está en la electrónica de control o dentro del propio inyector. Ejemplo práctico. Tienes buen pulso de voltaje, pero la rampa de corriente es plana o muy baja. Esto implica que el inyector está en corto o su bobina dañada. Luego, tienes buena corriente, pero el pulso de voltaje es irregular. Eso significa problema en la EQ o cableado. Luego, ambas ondas malas, problema general en el circuito. Esta combinación, voltaje más corriente, es una de las formas más profesionales y precisas de diagnosticar inyectores sin desmontarlos.